verdadero placer que estén con nosotros en este seminario. Hoy abordaremos el tema de el quirófano híbrido y la seguridad del paciente. Conocerán la sala quirúrgica equipada con sistemas avanzados de imagen para realizar de manera simultánea diferentes procedimientos. Este tipo de quirófanos es de gran avance. Procura realizar cirugías complejas de manera rápida, de manera menos invasiva, garantizando con ello la seguridad del paciente y la seguridad del cirujano y de todo el equipo que esté elaborando en ese momento. Para este tema tan importante nos acompañan dos expertos en el área. Está la ingeniero Marisol Escudero Gómez. Bienvenida, Marisol. Es un placer que estés con nosotros. Muchas gracias, un placer. Gerente de negocios para áreas quirúrgicas y control de infecciones en Getinge. Da soporte a México, da soporte a Centroamérica y el Caribe. Es ingeniero biomédico, diseñador industrial, egresada del TEC de Monterrey y del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Administración de Negocios por el ITAM, con más de 10 años de experiencia en diseño de áreas quirúrgicas y centrales de esterilización. Líder en la implementación de salas híbridas. Es un placer contar con usted, Marisol. Bienvenida. Le acompaña también otro experto en el área, Daniel Saucedo. Daniel es especialista en control de infecciones para México, para Centroamérica y el Caribe. Es químico biólogo, Instituto Politécnico Nacional, diplomado en epidemiología por la UNAM, con maestría en administración de negocios y de especialidad en salud pública y seguridad del paciente y calidad de la atención por la Johns Hopkins University, en prevención y control de infecciones causadas por COVID-19 por parte de la OMS, y está también certificado en procesamiento estéril por la OMS. Bienvenido, Daniel. Dos grandes expertos en el área que hoy nos invitan a conocer. Enhorabuena, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla y quisiera iniciar mostrándoles un video. Es un video muy corto, pero es para que nos vayamos dando una idea de lo que se trata. Ahora sí lo van a escuchar. ¿Cierto? Bien, bien.
Bueno, espero que les haya gustado el video. Este es un ejemplo y lo elegimos precisamente porque creemos que muestra en gran medida lo que significa un quirófano híbrido. Muchas gracias a todos por su presencia esta noche. Estamos aquí Daniel Martínez Saucedo, que ya lo presentaron, y al mismo que una servidora. Un placer tenerlos acá. Y una de las preguntas más comunes que nos hacen es, ¿qué es realmente un quirófano híbrido? Sabemos que esta noche podemos tener dentro de la audiencia personas con mucha experiencia y que incluso hayan tenido la oportunidad de trabajar en una sala de este tipo, pero también seguramente tenemos profesionales clínicos que no han tenido la oportunidad de trabajar en una sala como esta, o incluso que trabajan en un área diferente y están buscando a lo mejor una oportunidad en el área quirúrgica y poder trabajar en una sala como estas. Estas salas existen en México, hay pocas. Sin duda vieron que es una tecnología de alta gama, y el objetivo de estas salas es poder brindar una solución para procedimientos complejos en múltiples especialidades. Entonces, lo que vamos a empezar a platicar sobre todo es justamente qué es un quirófano híbrido. Y en este sentido, los orígenes de este tipo de quirófanos datan de la necesidad de migrar a un paciente que está teniendo un procedimiento, entre comillas, sencillo, lo que sería un procedimiento percutáneo, que en principio no tendría por qué generar un mayor riesgo. Requiere un nivel de higiene, un nivel de atención mucho más complejo que lo lleva a una sala quirúrgica. Estas salas históricamente estaban separadas y hoy día las tenemos juntas. También vamos de un lado como más invasivo en cuanto a la mínima invasión. Cada vez hay más dispositivos que se colocan a los pacientes para brindarles una solución temporal o permanente, que son cada vez más grandes, lo cual está acercándose un poquito más como a una cirugía. Y en términos quirúrgicos, en la mínima invasión, cada vez tenemos procedimientos con menor agresividad hacia el paciente, porque la tecnología hoy nos permite tener procedimientos mucho menos invasivos. Entonces, estamos hablando de una mezcla, y justamente esta sala es un espacio donde podamos integrar o tener la solución para los pacientes en un ambiente limpio, higiénico, en un ambiente que le llamamos área blanca, área estéril, para una mínima invasión y guiados siempre por imagen. Esto es algo muy importante. Se le llama híbrido porque podemos hacer diagnóstico, pero también tratamiento en el mismo espacio. Entonces estamos hablando de equipos de imagen complejos. Y por eso el equipo de imagen toma una parte importante en esta presentación que vamos a hacer, porque realmente es lo que va a definir la pauta o el curso del diseño de este tipo de salas. Bien, aquí lo que vemos a la derecha son algunas imágenes de salas quirúrgicas, y como les comentaba, es una combinación entre un equipo de imagen, que seguramente es un equipo de alta gama, nos permite hacer un gran procesamiento, con una mesa quirúrgica que también nos debe permitir esta flexibilidad de interactuar y tener el mejor resultado en cuanto a imagen y procedimiento se refiere. Los pacientes pueden ser diagnosticados y tratados. En muchos casos, los pacientes tienen que pasar por una serie de análisis clínicos y de imagen para determinar cuál es el procedimiento más adecuado, el abordaje más adecuado, y después, previo a la cirugía, el médico, el cirujano, vuelve a revisar esta información para poder desarrollar este procedimiento. En este caso, podemos ahorrar mucho tiempo en simplificar estas opciones. Por lo tanto, también nos va a ahorrar mucho tiempo una vez que nosotros realizamos la cirugía y queremos corroborar que el procedimiento haya sido correcto. Estamos hablando de, por ejemplo, cuando se colocan implantes, cuando se colocan algún tipo de dispositivos, cuando hay un retiro de materia orgánica, ¿no? Alguna resección tumoral o algo parecido. Queremos verificar que eso haya sido correcto y que hayamos tenido una cirugía exitosa. Nos guiamos por imagen nuevamente para corroborarlo. El futuro todavía es muy grande y seguramente vamos a seguir viendo muchos avances en este tipo de salas, por lo que les voy a mostrar es realmente el inicio o en lo que estamos trabajando hoy día en las diferentes empresas que nos dedicamos a esto. Pueden ver que existen aquí muchas configuraciones para una mesa quirúrgica.
La mesa quirúrgica debe ser lo más versátil posible para que nos permita cualquier posición, pero también la mayor facilidad para tener la calidad de imagen que necesitamos. Podemos ver a su lado izquierdo una posición quirúrgica tipo silla de playa, ¿no? Podemos ver en el centro, en la parte superior, una superficie completamente plana. Esto se parece mucho a una mesa deslizable, a una mesa flotante que se utiliza en las salas de hemodinamia. Podemos ver abajo una mesa muy parecida, sin embargo, una característica que tiene la mesa de abajo es un material diferente. Y lo que vemos al lado derecho es un tipo de desplazamiento del paciente sobre un tipo de tablero que va a otra superficie. Todo esto es la versatilidad que este tipo de mesas quirúrgicas deben brindar para una mayor flexibilidad. Tenemos tres tipos o tres conceptos que son las que hasta hoy día se han desarrollado y se han implementado de salas híbridas. La primera sería con un equipo de angiografía. La angiografía es un sistema que nos permite una adquisición de imagen con diferentes procesamientos. Podemos tener diferentes informaciones. Un CT, que es una tomografía computarizada, usa el mismo principio básico que la angiografía y ahorita voy a entrar en detalles sobre ellos. Y una resonancia magnética. La resonancia magnética es un concepto interesante porque por su misma naturaleza debe tener algunos requisitos importantes. Estas salas normalmente son grandes y muchos de ustedes cuando entran a la sala ven un espacio enorme, pero ahorita ya vieron en el video que hay mucho personal que interviene, hay muchos dispositivos, equipo médico, ustedes mismos que están circulando en la sala, entonces más o menos estas salas ocupan 2 veces el espacio de una sala tradicional. Estamos hablando de que se requiere como mínimo 70 metros cuadrados a 100 metros cuadrados. Hablamos de 2 quirófanos y en algunos hospitales públicos hasta de 3 o 4 quirófanos lo que necesitarían para tener una sala ideal de este tipo, ¿no? Sin duda hay situaciones que se adecuan a los espacios que tengamos disponibles. ¿Y por qué les comentaba que partimos del equipo de imagen? Pues precisamente porque necesitamos saber qué es lo que se espera de esta sala para poderla equipar y que ustedes tengan los equipos, las herramientas y los accesorios adecuados para los procedimientos que se van a desarrollar. Entonces, si empezamos hablando de la angiografía, utilizamos un principio básico de rayos X. En este principio básico sabemos que tenemos un tubo que emite, ¿no?, los rayos X, un detector, y estos rayos van a pasar a través de una superficie que debe ser radiolúcida que nos permita mantener esta imagen y por ello este material debe ser un material adecuado. Aquí empezamos a hablar de seguridad del paciente porque muchas veces cuando carecemos de las herramientas o superficies idóneas tenemos que improvisar y en la improvisación empezamos a poner en riesgo al paciente cuando no tenemos las superficies o accesorios y hay movimientos que hacemos de manera un poco riesgosa. El material es lo más importante en este caso, es un material de fibra de carbono, lo que comúnmente se utiliza para tener la mejor imagen posible. Este tipo de imágenes que les comentaba, los principios vienen de la hemodinamia, utilizan comúnmente también medios de contraste, queremos ver venas, queremos ver flujos sanguíneos y entonces el equipo nos ayuda a tomar imágenes a lo largo del cuerpo, por eso pueden ver una mesa bastante larga que nos permite dar un seguimiento al paciente a lo largo de él. Otro tipo de salas que tenemos son los sistemas con una tomografía computarizada. Este es un poco menos común que el anterior, de hecho la anterior es la más común porque se utiliza mucho en procedimientos de cardiología y angiología, embolizaciones, entonces por eso se ha hecho muy, muy famoso porque fueron los pioneros en estas salas. ¿Qué pasa con este tipo de sistemas? También se basa en una tomografía, la tomografía se basa en rayos X, pero tenemos varios detectores y varios tubos que emiten estos rayos. Entonces, vamos a tener una imagen, un escaneo en 3 dimensiones del paciente. Y esto es muy útil en aquellos hospitales, por ejemplo, que atienden urgencias, pacientes que pudieran estar politraumatizados, con muchas fracturas. Lo más importante es saber por dónde empezar, porque sabemos que lo primero es la vida, después la función y después la estética.
Entonces, saber qué es lo más riesgoso para el paciente en términos de vida nos ahorra mucho tiempo este estudio, porque hace un escaneo al paciente y entonces detectamos por dónde empezar y a partir de ahí se desarrollan todos los tiempos quirúrgicos para salvar a este paciente. Mismo principio les comentaba que puede requerir medios de contraste para obtener algunas imágenes y el reprocesamiento digital es lo más importante. En el video del inicio también vieron ustedes un espacio donde los médicos o los radiólogos están discutiendo sobre los hallazgos. Esto es fundamental porque la calidad de la imagen nos va a determinar el diagnóstico, nos ayuda al diagnóstico y nos va también a dar la pauta sobre el procedimiento. En estos espacios estamos emitiendo rayos X. Sabemos que como profesionales de la salud tenemos que proteger también nuestra salud y por eso es que se utilizan mucho estos delantales de plomo, los collarines, ¿no? Aquí la protección de plomo es muy importante para el personal y bueno, el que se somete a los rayos X sin duda es el paciente. La tercera opción que tenemos para una sala híbrida que comúnmente hemos desarrollado es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene una característica importante. Está trabajando sobre principalmente moléculas de agua. Entonces, los átomos de hidrógeno son los que nos van a ayudar a tener esta imagen. MRI es de Magnet Resonance Imaging, que es imagen por resonancia magnética. Y aquí podemos ver la imagen que tenemos al lado derecho, que tenemos un magneto, es decir, un imán gigantesco. Tenemos también aquí otros elementos que son digamos, anillo. Este Radio Frequency Coil es como un anillo que nos ayuda como a detectar estas emisiones de energía. Vamos a tener un escáner y bueno, tenemos una mesa de paciente sobre la cual se va a estar deslizando el paciente para atacar un espacio u otro. Aquí lo que se genera es un campo magnético. El campo magnético es muy interesante, lo vamos a comparar en esta diapositiva para aquellas personas que no son muy diestras en la física. Esto es puramente física. Entonces, pensemos en una brújula. Una brújula nos apunta siempre hacia el norte. Pero cuando la brújula está en contacto con algún imán, entonces estamos alterando ese campo magnético que la Tierra tiene por naturaleza. Esto nos obliga a la aguja a apuntar hacia otro lado. Entonces, al quitar el imán, nosotros vamos a ver que esta aguja se regresaría a encontrar el norte nuevamente y dependiendo del medio, es el tiempo que se va a tardar en hacer este regreso. Es algo muy similar a lo que hace la resonancia magnética, pero lo hace, como les comentaba, con los átomos de hidrógeno. En este sentido, lo que hace el sistema es crear un campo magnético muy grande y entonces lo que va a hacer es alinear los átomos de hidrógeno en un solo sentido. Se van aplicando estos pulsos para que permanezcan en esta forma y después de soltar esos pulsos, estos átomos van a regresar a como estaban originalmente. El tiempo que tarden en regresar es justamente el análisis o el reprocesamiento que se hace de esos datos para encontrar estas imágenes de resonancia magnética. Que es algo muy interesante acá, que obviamente el campo magnético es muy grande y cualquier superficie o artículo metálico es muy crítico en esta sala. Las personas que han trabajado en el área de imagenología lo saben y están conscientes de ello porque han trabajado con este tipo de sistemas, pero es un poco difícil, ¿no? Saber o poderlo coordinar en un área quirúrgica, en un área blanca, donde sabemos que todos los instrumentos son metálicos. Absolutamente todo lo que hay alrededor generalmente es acero inoxidable y esto está prohibido en estas salas. Lo resolvemos de una manera interesante, que es teniendo una sala adicional. Acá lo que les quiero mostrar es que hay hospitales hoy día en diferentes partes del mundo. Esto es ya algo que se utiliza y que funciona, que integran las tres tecnologías. Entonces, les comenté que la angiografía es la más común. La angiografía nos permite tener ciertas imágenes. Las más comunes generalmente lo utilizamos en procedimientos de cardiología, también lo utilizamos
para algún procedimiento de neurooncología, queremos hacer embolizaciones, incluso embolizaciones uterinas, es el más común. Y tenemos una mesa que me permite hacer este tipo de procedimientos e imagen. Tenemos aquí, al lado derecho, un tomógrafo computarizado, que es un sistema que nos permitiría atender 2 salas. Esto es un caso ideal, ¿no? Que pudiéramos tener 2 salas contiguas, donde tenemos un sistema de imagen que se puede deslizar en el piso, tiene unos rieles y se desliza, y entonces me permite atender tanto a una sala como a la otra. ¿Qué significa? Que puedo tener un quirófano que requiera imágenes de angiografía, fluoroscopía, por ejemplo, pero también un escaneo rápido, y esto es lo que les comentaba, muy interesante para pacientes politraumatizados. O bien atender únicamente a un paciente que está de este lado, que bien pudiera ser un quirófano y en algunos casos también pudiera ser una sala diagnóstica. Hay medidas de seguridad que se toman para el paciente y también para el personal, para permitir que este CT deslizable atienda quirófano y también imagenología. Hay hospitales que buscan el mayor costo-beneficio en este sentido. Y lo que vemos a su lado izquierdo es una resonancia magnética. Como pueden ver, acá no hay mesa quirúrgica, no hay lámpara quirúrgica. Les comentaba aquí, todos los materiales deben ser no ferrosos, es decir, no deben de contener metal que conduzca este campo magnético para garantizar la seguridad. ¿En qué utilizamos este dispositivo? Generalmente procedimientos de neuro, donde la función cerebral que queremos preservar debe ser verificada. En un procedimiento de neuro, una neurocirugía, cuando se hace una resección tumoral, por ejemplo, el paciente está bien, llega al quirófano, empiezan el procedimiento quirúrgico y una vez que cierran al paciente, el cerebro obviamente se va a inflamar porque todo es un proceso traumático para el organismo. Entonces, el paciente debe esperar cierto tiempo para que esta inflamación desaparezca y podamos obtener la imagen para corroborar que que el procedimiento fue exitoso. En estos casos, la resonancia magnética junto al quirófano nos permite reducir ese tiempo de espera y hacerlo de manera inmediata. Esto ahorra mucho tiempo tanto al hospital como al paciente y también nos da la seguridad de que cuando salga de la cirugía el procedimiento pudo haber sido exitoso o bien tenemos tiempo de hacer alguna modificación. Lo que vemos en la parte inferior es el cuarto de control, la sala de control, donde les comentaba los médicos, los radiólogos, aquí hacen los diferentes reprocesamientos de imagen para garantizar que lo que se obtiene, lo que están mostrando al cirujano es lo óptimo. Las personas que trabajan aquí dentro son equipos multidisciplinarios. Son cirujanos, radiólogos, intervencionistas, incluso anestesiólogos con especialidad para este tipo de procedimientos, quirúrgicos, especialistas, ¿no? En cada uno de estos procedimientos, así como en la circulante. Cada uno de ellos se desarrolla en un equipo que va alimentando mucha confianza, porque hay demasiados elementos técnicos, tecnológicos que operan aquí dentro, y entonces la confianza y la seguridad que desarrollan como equipo de trabajo es fundamental para el éxito de estos procedimientos. Este es uno de los ejemplos que se logran con estas imágenes. Aquí lo que vemos, un concepto muy clásico, es la imagen fusión, donde podemos integrar diferentes imágenes. Aquí estamos viendo una reconstrucción 3D de una imagen con medio de contraste con un escaneo de TAC, ¿no? O una reconstrucción como si fuera un TAC, en ambos casos. Entonces, esto le permite al cirujano ver por dónde tiene que ser el abordaje, por dónde tiene que ser la atención del paciente. Otro concepto muy común en estos procedimientos es la cirugía con navegación, generalmente neuronavegación. Aquí pueden ver al lado izquierdo en la imagen unos elementos que son, digamos, unas referencias para que la cámara que trabaja a cierta distancia sepa
por dónde se está orientando el dispositivo y entonces obtener imágenes muy características, muy específicas de cerebro. Lo que vemos al lado derecho, lo mismo, estamos teniendo aquí cierta navegación para ver por dónde vamos a colocar un tornillo en cadera. Se requieren estos marcadores y nos permiten obtener una imagen en 3D. Todo este procedimiento, igual que los anteriores que les platiqué, es a través de pantallas. Todo el tiempo los médicos y el personal clínico está viendo las pantallas, entonces incluso la posición de las pantallas es muy importante porque es como cuando ustedes van al cine y eligen el mejor asiento para ver la película. No es lo mismo sentarse hasta el frente y estar viendo hacia arriba y se cansan del cuello que estar muy, muy lejos y que no alcancen a ver bien, ¿verdad? Es algo muy parecido. Se busca la mejor ergonomía en las pantallas para que todo el personal esté enfocado en el paciente. La alineación o registration es cuando alineamos también imágenes. Podemos elegir diferentes imágenes como una 3D de alta resolución con una fluoroscopía. Entonces, todo esto es lo que se hace en este cuarto de control que les comenté y estas imágenes son las que utilizan los médicos para los procedimientos quirúrgicos y que estos sean exitosos. Y bueno, Daniel, si me acompañas. Por supuesto. Aquí es muy importante, ¿no? Al final del día debemos de poder conjuntar toda esta información que nos está compartiendo Marisol, que es sumamente valiosa porque estamos viendo la tecnología y como bien lo dijo, a veces pensamos que puede ser únicamente de primer mundo porque es alta gama, pero en México también tenemos equipos y yo espero también que muchos de las profesionales de la salud que nos están viendo, de los profesionales de la salud, se estén empezando a formar para poder pertenecer a estos equipos de trabajo que día con día salvan vidas en las salas híbridas. Y un principio que nos tiene que regir a todos los profesionales de la salud es primum non nocere, no ocasionar daño. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque sabemos que 1 de cada 10 pacientes sufre algún daño al recibir una atención médica, que 40%, aún en 2020, todavía en 2020, el 40% de las jeringas y agujas son reutilizadas y mucho más importante, ¿no? Más allá de que sean reutilizadas, no pasan por un proceso de esterilización. Países en vías de desarrollo tienen 20% más riesgo de desarrollar infecciones asociadas a la atención sanitaria. Creemos igual que esto puede ser de países en vías de desarrollo, pero también países como Estados Unidos presentan estadísticas importantes. Más o menos por año, entre 210,000 y 400,000 pacientes mueren por una mala calidad de atención, ¿no? Con eventos relacionados con la atención sanitaria. En México, hablando de IAS, estamos aproximadamente entre el 23 y el 25%, una tasa promedio anual. Vio todo esto la OMS desde hace unos 13, 14 años y quizás un poco más, y en 2007 lanza las 9 soluciones para la seguridad del paciente. Y en México lo adoptamos como las 8 acciones esenciales o básicas para la seguridad del paciente. ¿Cómo se va a conjuntar esto con la sala híbrida? Sabemos que, como nos acaba de mencionar Marisol, que vamos a poder realizar en una sala híbrida procedimientos de ortopedia, cardiovasculares, oncológicos, traumatológicos, urología, de neurocirugía. Por ahí les tenemos una sorpresa. Nosotros les vamos a estar informando, pero en este conocer nos vamos dando cuenta de los nuevos usos que se les pueden dar. Hay un médico magnífico que hace intervencionismo radiológico para la miomatosis uterina, impresionante, y les brinda mucho soluciones corporales, emocionales a las mujeres. Hay una anestesióloga que está trabajando con dolor, con sala híbrida. Entonces, esto, como lo dijo Marisol, es el futuro y es lo que está presente. Correcto.
Bien, vamos a recordar un poco de estas acciones básicas. Sabemos que hay 3 sistemas, digamos que son la base de lo que nosotros vamos a hacer como estas prácticas, que el objetivo primordial, como lo mencionaron, fue o es salvaguardar la vida del paciente, la integridad física, la funcionalidad, y es muy importante también y que nos ha demostrado esta pandemia en términos emocionales. Ese paciente verlo desde un objetivo y desde un foco integral. Sabemos que están la seguridad del paciente con estas acciones básicas, manejo y uso de medicamentos, prevención y control de infecciones, gestión y seguridad de las instalaciones, las competencias y la educación, la capacitación continua de los profesionales de la salud, es una de las claves más importantes. Estos sistemas críticos, por supuesto, y la atención centrada en el paciente. Acceso y continuidad en la atención, derechos del paciente y su familia, la evaluación adecuada de ese paciente, los servicios auxiliares de diagnóstico, la atención de ese paciente, la anestesia y la atención quirúrgica. Por supuesto, ¿qué sucede después de que todo esto que nos están comentando de lo que se puede hacer en una sala híbrida? Para que tenga un resultado óptimo, debemos de capacitar al paciente y a sus familiares. Si no, todo lo que habremos hecho muy probablemente pueda tener un resultado no tan positivo. ¿Dónde empieza la seguridad del paciente relacionado con los procedimientos que se llevan a cabo en una sala híbrida? Inicia con un sistema de barrera consistente. Sé que en muchas ocasiones hemos escuchado hablar de la importancia del reprocesamiento estéril. Y la sala híbrida tiene una liga íntima con este tipo de procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la central de esterilización. Aquí vamos a ubicar justamente 2 de esas acciones básicas, que son la base, la identificación del paciente, más la comunicación efectiva. No me dejarán mentir, tenemos una programación que nos va a decir quién se va a operar mañana, de qué se va a operar mañana, quién lo va a operar, quién es el equipo médico, quiénes son ese equipo médico que van a entrar para realizar ese procedimiento. Si no existe una identificación adecuada y si no existe una comunicación efectiva, no vamos a tener una seguridad en el procedimiento. Desde saber qué procedimiento vamos a realizar, qué edad tiene el paciente, cuál es su patología, cómo va a ser el procedimiento. Es cuando vamos a empezar a seleccionar los diferentes instrumentos que se van a utilizar o los equipos médicos de mínima invasión que se utilizan en este tipo de salas. Esto también me va a dar uno de los resultados o de estas acciones esenciales, que es la reducción de riesgos para la adquisición de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Sol. Y si me permites aquí intervenir, Dani, aquí el personal de enfermería juega un papel muy, muy importante en el tema de barrera sanitaria, porque aunque aquí lo estás relacionando al tema de la esterilización o probablemente el material o los insumos quirúrgicos, hay muchas personas que cuando empiezan a trabajar en este tipo de salas sufren con estos conceptos, porque cuando tradicionalmente trabajábamos en una sala de hemodinamia o en un área de imagenología, que es un área sucia, donde el paciente entra con sus zapatos de la calle, al igual que el médico, ¿no? O que el intervencionista, o que el radiólogo, cambiar a un área quirúrgica donde para empezar se tienen que cambiar de ropa, se tienen que poner botas, se tienen que proteger el cabello, lavarse las manos, quitarse el reloj, es de verdad un choque cultural. Y aquí, el personal de enfermería es generalmente el que trae la batuta para ayudarle a recordar en qué espacio nos encontramos y cuáles son las medidas de higiene básicas que se deben de cubrir para conservar la higiene de ese espacio y la seguridad del paciente y del mismo personal, por supuesto. Esto lo hemos visto en varios establecimientos, varios sitios, varios hospitales, México, otros países, no importa, es un cambio cultural para este tipo de médicos. Algunos, no digo que todos, ojo, pero en algunos casos es muy controversial. Y qué bueno que lo mencionas, porque justo al final vamos a ver y vamos a tocar ese octavo o esa octava acción básica de la seguridad del paciente. Ya nos diste un pie muy importante. La enfermera es la líder número 1 del hospital.
para generar un cambio organizacional. Correcto. Bien, justo con cada uno de estos elementos que nos fueron mostrando de cómo se va comportando y cómo se va conformando una sala híbrida, lo vamos a ligar también con otro de los puntos, que es la reducción del riesgo del daño al paciente por causa de caídas. Muchas veces, el factor más, o uno de los factores más importantes es la buena o mala selección de la mesa quirúrgica y de sus componentes. Por eso es muy importante saber, cuando tengamos un proyecto de sala híbrida, cuál va a ser el grosso de la especialidad médica a la que se va o por la cual se va a diseñar. Sobre todo pensando justamente en el tipo de elementos que nos van a ayudar en el diagnóstico y en el tratamiento. Y por supuesto también en el grosso de la población que podemos tener en el país en donde nos encontramos, porque de acuerdo a esto va a ser la mesa quirúrgica ideal y eso va a reducir el riesgo durante el procedimiento. Incluso nos hemos encontrado situaciones muy interesantes que le va a ayudar al médico o al equipo médico en general a poder trasladar a alguno de estos elementos auxiliares de diagnóstico sin ocasionar un daño grave a ese paciente. Esto tiene que ir alineado con un sistema de información, de trazabilidad, de registro, que pueda tener la capacidad justamente de tener una gestión epidemiológica, una gestión de recursos y un banco de imágenes que puedan conjuntar ese archivo o ese archivo de ese paciente, ¿no? Ese archivo clínico, y que pueda ser consultado y que al mismo tiempo pueda tener esa interconexión con los diferentes elementos que conforman la sala híbrida. Correcto. Y aquí, hablando un poco del equipamiento quirúrgico que podemos encontrar, ya que mencionabas el tema de la mesa, es una mesa o debe ser una mesa que trabaja en perfecta armonía con el sistema de imagen. En ese sentido, los dispositivos tienen cierta comunicación, literal comunicación electrónica, para saber dónde se encuentran ubicados, para prevenir colisiones, para saber cuál es el desplazamiento de uno y que en el mismo sentido se desplace el otro. Poder intercambiar los tableros. Yo les mostré diferentes posiciones y opciones que teníamos para este tipo de mesas. Entonces, poderlos intercambiar y dar posiciones quirúrgicas o dar movimientos asociados al sistema de imagen, como Trendelenburg, inclinaciones laterales, una combinación, un deslizamiento en conjunto. Todo esto es fundamental para que la sala realmente tenga utilidad y se le pueda sacar el mayor provecho. También en el caso del flujo, el flujo de trabajo, la entrada y salida de pacientes, en el video del inicio vieron cómo el mismo paciente llega en la mesa o en el tablero de la mesa, y esto nos ayuda mucho a ahorrar tiempo. Entonces, esta facilidad con la que el personal de enfermería atiende al paciente y lo lleva a las diferentes áreas con fluidez es fundamental para sacar el mayor provecho y hacer del espacio mucho más eficiente. La lámpara también es un tema muy interesante porque, como les comentaba, estamos migrando de un espacio que es un área sucia, que es un área de procedimientos, que generalmente era la sala de hemodinamia o el área de maquinología, donde la lámpara es una lámpara de exploración, simplemente por si ocurre algo, tener una lamparita para a lo mejor una asepsia pequeña, un procedimiento menor, porque generalmente los orificios o las perforaciones o los accesos eran pequeñitos. En este caso, necesitamos tener una lámpara quirúrgica con la calidad de iluminación que se requiere en estas áreas. Y algo interesante que les quiero mostrar en esta imagen es que pueden identificar dos espacios que se ven un poquito oscuros. Mientras más complejo es el procedimiento, muchas veces más personas quieren estar ahí porque lo quieren ver, porque quieren trabajar en él o porque se requiere trabajar en él. Entonces, este tipo de equipos o de lámparas tienen tecnología que te permiten eficientar la iluminación, de modo que tengas un control mucho más dinámico. Si hay un obstáculo, pues que la luz no esté bloqueando por la misma cabeza del cirujano y que la luz útil sea la que viene de las áreas que están descubiertas.
esta flexibilidad y la necesidad de cubrir todo el campo, vieron que la mesa era muy grande, entonces esta necesidad de cubrir la lámpara debe de otorgarla sin lugar a dudas. Por eso es que ustedes también pueden ver en este tipo de salas brazos más grandes. No se espanten, es la misma lámpara, pero con mayores características o mayores beneficios para cubrir estas necesidades. Otros equipos que también generalmente podemos ver acá son columnas de techo. Como les comentaba, la sala es mucho más grande, entonces necesitamos traer todos los accesorios y todo el equipo hacia el centro, donde está el paciente, cerca de él. Pero al mismo tiempo, cuando el equipo de imagen se va a acercar, cuando vamos a tener un deslizamiento, un desplazamiento, o bien nos tenemos que llevar al paciente a la sala de resonancia para ese estudio, necesitamos poder alejar todo y despejarlo con facilidad para que entonces ustedes puedan hacer las maniobras necesarias. Por ejemplo, en el caso de un análisis por tomografía computarizada, pues todo debe estar lejos del paciente, no puedo tener los brazos extendidos, necesito reacomodar o reconfigurar al paciente si requiero un nuevo estudio. En el caso de la resonancia, pues me tengo que llevar al paciente de una sala a la otra, probablemente con una anestesia manual, con una ventilación manual, perdón, y entonces todos estos elementos deben de facilitarlo. La máquina de anestesia, por eso es que debe ser versátil también, porque nos debe permitir cubrir todas estas necesidades y cualquier tipo de paciente. Este tipo de procedimientos complejos, como ustedes han visto, no respetan ni género ni edades. Entonces, podemos tener pacientes pequeñitos, pacientes adultos, pacientes pues de edad avanzada, delgaditos, obesos. Entonces, todos ellos van a ser atendidos por un mismo equipo y este debe ser muy flexible y ustedes deben de conocerlo a la perfección. Y aquí se liga justamente con otra de las acciones básicas, que es la seguridad en el proceso de la medicación, que si no tuviéramos justamente la identificación adecuada del paciente, la comunicación efectiva, saber qué procedimiento vamos a realizar, no sabríamos qué tipo de antibióticos, si tiene alergias, qué tipo de anestésicos se van a administrar al paciente para el tipo de procedimiento y que sea adecuado realmente, los medios de contraste que se deben de utilizar para cada uno de los procedimientos que nos mencionó Marisol, y por supuesto también algunos fármacos que puedan tener algún efecto fisiológico que favorezcan el tratamiento o el diagnóstico que se va a realizar en la sala híbrida. Y esto es muy importante justamente porque vamos hilando cada uno de los procedimientos y cada una de las acciones básicas en un sistema integral. ¿Me das la siguiente, Marisol? Cabe mencionar que cada una de las fotos que ustedes están viendo, cada una de las imágenes, si bien están en alta definición, corresponden a un hospital real en cada parte del mundo. Por ahí alcancé a ver una pregunta que si tenemos estos quirófanos en México, al final la vamos a responder y esto va a ser muy interesante. Este tipo de sistema integral, de integración quirúrgico, tiene que estar unificado para la gestión de todo tipo, tanto el número de fuentes de luz, como lo acabamos de mencionar, audio, video, equipos de anestesia, monitores, equipos de imagenología, tiene que ser compatible también con endoscopios, microscopios, las cámaras de quirófano o alguna fuente externa al quirófano que se requiera en ese momento o para un paciente en particular. Muy importante, no porque sea dentro de a primera vista sea complejo o se perciba complejo, no significa que no tenga que ser sencillo de utilizar. Y esto es importante justamente para que el personal que conforma ese equipo médico pueda usarlo de manera rápida, de manera intuitiva, porque no olvidemos que sí, la sala híbrida es alta tecnología y nos va a ayudar, pero lo más importante es que en esa mesa quirúrgica hay un paciente donde estamos utilizando estas soluciones. Y sabemos que un paciente que está en una mesa quirúrgica evidentemente no está por gusto y evidentemente cada minuto cuenta para la salud y la vida de ese paciente. Nos vamos a la siguiente. Dani, si te puedo corregir, solo las liposucciones son por gusto, creo. Okay. Bien.
Hablando de algunos beneficios que podemos encontrar en la sala híbrida, seguramente ustedes ya dedujeron bastantes, pero nos da la mejor información anatómica en tiempo real. Y esto es muy importante porque van a tener imágenes de alta definición los médicos de primera mano y si necesitan otra imagen, otra toma, otro ángulo, lo pueden tener en ese preciso momento. Y eso es fundamental para el éxito del procedimiento. También nos da control y precisión quirúrgica superior y acá queremos decir que estos equipos tienen una capacidad de procesamiento tan grande que nos permiten hacer el zoom más específico que necesitemos para el procedimiento. Los softwares, como los pueden elegir de acuerdo a las especialidades, nos pueden dar diferentes fusiones, hablamos de fusiones, de integraciones, alineaciones, de navegadores, entonces podemos tener gran precisión en los procedimientos. También podemos tener múltiples especialidades y atacar casos complejos. Es muy común hoy día que cada vez hay más mezcla entre las especialidades, ya no están aisladas. Si nuestro organismo no está por compartimentos, pues entonces tampoco serían los padecimientos o las enfermedades. Y podemos ver oncólogos trabajando con angiólogos, podemos ver también radiólogos trabajando con neurólogos, neurocirujanos. Incluso tenemos conocimiento de un médico, ¿no? Una cirujana muy interesante desde nuestro punto de vista que atiende, se dedica al tratamiento del dolor, el dolor crónico, que puede ser intervenido en una sala de este tipo. Y también podemos trabajar tanto con procedimientos abiertos como de mínima invasión. ¿Qué significa? Que muchas veces, ustedes lo han visto en quirófanos tradicionales, empezamos mínima invasión porque es el objetivo, algo se complica y tenemos que abrir. Si estuviéramos en una sala de hemodinamia o en un área de imagenología donde no podemos llevar a cabo el procedimiento abierto por higiene, porque no es un área aséptica, entonces tendríamos que trasladar al paciente hasta un quirófano, primero verificar que haya disponibilidad, ¿no? Una urgencia, siempre bajo urgencia algo puede salir mal. Entonces, esto nos ayuda a reducir el tiempo de traslado y atención al paciente y poder hacer tanto la mínima invasión como el procedimiento abierto en el mismo espacio. Muy bien, y justamente en este sentido que nos diste pie hace unos minutos y todas estas ventajas que nos acabas de mencionar, en realidad no serían posibles sin la octava acción básica de seguridad del paciente, que es la cultura de la seguridad del paciente, y esto no sería posible sin el liderazgo en manos de enfermería. Este es el punto clave porque se dedican a la difusión de los programas de mejora en general, por supuesto, en temas de sala híbrida, tiene que haber una comunicación efectiva entre las diferentes profesiones de los profesionales de la salud. Tiene que existir este liderazgo transformacional, porque justamente lo mencionabas al principio, muchas veces, y viene de los diferentes profesionales, es yo entro con mis zapatos o entro con el uniforme quirúrgico inadecuado, o no traigo lo necesario, o incluso a veces, y no me dejarán mentir, a veces no realizamos la higiene de manos quirúrgica de manera adecuada y la enfermera, independientemente del rango jerárquico que tenga, cuando está dentro de quirófano, es la primera que nos va a marcar la pauta de cómo debemos de comportarnos, qué debemos de hacer, cómo se tiene que circular dentro de una sala y por supuesto dentro de una sala híbrida, nos va a mencionar qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Y hay un punto también muy esencial, va a ser la encargada de la famosa hoja de cirugía segura, que cuando la realizamos de manera consciente, reducimos el riesgo de daño al paciente de manera considerable. Más del 62% se puede reducir cuando realizamos este tipo de acciones de manera consciente. Y por supuesto, se encarga de replantear los procesos y el rol que juega enfermería dentro de un hospital. Es increíble cómo se empieza y cómo han trabajado, por supuesto que la Federación y otras asociaciones de enfermeras en sus diferentes especialidades para llevar justamente la capacitación, desarrollar especialidades de enfermería y que tengan el mismo poder de decisión en el tratamiento que el que tiene un médico para poder salvaguardar la vida de un paciente. ¿Me das la siguiente, Sol?
De esto, hace unos años, hace 3 años aproximadamente, surgió el movimiento Nursing Now y nos dice, tenemos 5 pilares importantes: la inversión, la equidad de género, el liderazgo jerárquico, no hablando únicamente del rol de enfermería, sino el liderazgo jerárquico dentro de una institución, el liderazgo en políticas públicas de salud y la investigación. Esto es muy importante porque la decisión de qué es lo que se va a utilizar muchas veces recae, la gran mayoría de las ocasiones recae, en la decisión de los profesionales de enfermería, evidentemente que están completamente capacitados y con un nivel de expertise adecuado. Muchas de estas enfermeras, como lo son la gran mayoría de ustedes, están empezando a tener este liderazgo jerárquico dentro de sus instituciones, tomando no solo la capacidad de decisión que le concierne a enfermería, sino que ya le concierne al hospital. Decisión tanto de qué es lo que se va a utilizar, desde cómo curar una herida y, por supuesto, hasta cómo formar un flujo de trabajo para una sala híbrida. Y esto las lleva también o las puede llevar a realizar trabajos de investigación de cómo es el rol de estos profesionales de la salud, la comunicación que tienen con los demás profesionales para poder tener y mejorar los estándares de calidad de atención. Esto va a tener un impacto cuando lo realizamos con pasión. Por supuesto, va a tener un impacto en mejor salud de los pacientes, pero también en mejor salud de la enfermera o del enfermero. Va a generar un sentido de pertenencia y esto es muy importante porque si no nos sentimos que pertenecemos a un grupo y que ese grupo tiene una trascendencia, difícilmente lo que vamos a realizar lo vamos a hacer con pasión y muchas veces difícilmente lo vamos a hacer con interés. Apertura, esto es fundamental justamente para tener innovación, para tener investigación y para poder replantearnos qué es lo que puede hacer enfermería y cuál va a ser ese rol nuevo que va a jugar dentro de una sala híbrida. Y por supuesto, y ahorita también lo vamos a comentar, nos preguntaron cuál es el costo-beneficio. Si lo vemos en un sentido únicamente económico, lo primero que vamos a decir, como todo lo que vemos cuando es de alta gama o de calidad, es muy caro. Pero si lo comparamos con las vidas que podemos salvar, no va a tener una comparación. Evidentemente hay otro tipo de factores, ya hablando en temas de costos, que este no es el foro, pero es importante saber cuál es el poder que tenemos desde enfermería, trabajando en una sala híbrida, y cuál va a ser ese triple impacto de enfermería con nuestros pacientes y con nuestra sociedad. Y aquí tenemos 4 formas de mejorar el resultado del paciente. Primero es que obviamente hablábamos de, podemos hacer más procedimientos de mínima invasión y esto acelera mucho la recuperación del paciente. Porque el guiarnos por imagen nos permite que las incisiones sean más pequeñitas y entonces la imagen que vemos en la pantalla es la que nos guía y el trauma es un poco menor para el paciente. También podemos eliminar la cirugía correctiva. Hablábamos, cirugía correctiva es aquella que realizamos posterior, entonces hablábamos de reducir el riesgo. Por ahí había una pregunta también de la emisión de rayos X, ¿no? El daño que implica para el paciente y también la anestesia. La anestesia también tiene riesgos importantes cuando es mal calculada y bueno, todo este tema de intubar al paciente también tiene su impacto y podemos eliminar esa cirugía correctiva. El control guiado por imagen también nos reduce el tiempo del procedimiento. Recordemos que mientras más largo es el procedimiento, más grande es el riesgo de que el paciente tenga algunos efectos no positivos, como podría ser, pues, más tarda, ¿no? en recuperarse en su función pulmonar. Hay muchos factores dependiendo de la misma complejidad de la salud del paciente que se pueden alterar durante el procedimiento, riesgo de hipotermia, etc. Y también, pues obviamente, el poder tener opciones de tratamiento innovadores. Un caso que me parece también muy interesante, Daniel mencionó uno y yo mencioné otro. Yo mencioné uno de una doctora que trabaja en Guadalajara atendiendo hace medicina del dolor, trata pacientes con dolor crónico. Entonces, nosotros como buenos mexicanos estamos acostumbrados a sufrir y nos gusta el dolor y si nos duele nos quedamos ahí
hay procedimientos, o sea, hay mucha tecnología hoy día que nos pueden ayudar a aliviar esto. Y el médico que mencionaba Daniel, que es el que atiende a mujeres con miomas uterinos, hay procedimientos de antaño, ¿no? Que la solución era retirar matriz. Y la matriz tiene funciones no solamente de procreación, sino tiene muchas funciones en el organismo, en el cuerpo de la mujer, y además psicológicamente, ¿no? El tener la matriz es un tema que puede ser muy duro para algunas mujeres cuando lo pierden. Entonces, dar la oportunidad a una mujer por una embolización de que conserve su matriz y que a lo mejor pueda tener hijos, porque hoy los miomas no son de gente mayor, sino de gente joven también, es también algo muy interesante que afecta a la psique, que afecta el estado emocional y anímico de las personas. Entonces, estamos hablando procedimientos alternativos o procedimientos innovadores, entre comillas, con un resultado positivo a la salud del paciente. Y pues... No sé si nos dé tiempo, terminamos. porque son las 8. Creo que preferiría que nos fuéramos a la sesión de preguntas, salvo lo que nos diga Sí, tenemos la jefa espacio Lupita. para las preguntas, no se preocupen. Muy bien, entonces Ok. pues vamos a las preguntas, ¿no? Por supuesto. Tienen nuestros datos, porque también nos estaban preguntando de Sí. dónde pueden obtener información. Sí. Están los 2 correos. Claro. Con gusto les podemos contestar las preguntas y al finalizar la sesión de preguntas y de respuestas les vamos a comentar lo que viene con respecto a salas híbridas, con respecto a divulgación de este tipo de conocimientos. Bueno, antes que nada agradecerles, sí, excelente, excelente. Ahora sí que hay mucha inquietud y mucha reflexión en lo que hoy nos invitaron a reflexionar. Perdón, ay, mi cámara. Les agradecemos infinitamente. Nos invitaron a reflexionar, ¿verdad?, en los avances tecnológicos. Increíble, ¿sí? Nos invitaron a reflexionar en la seguridad del paciente. Excelente. Nuestras felicitaciones. Y bueno, también hay muchas inquietudes con preguntas que bien vale la pena que empecemos. Muchas gracias, Marisol. Muchas gracias, Daniel. Bueno, por aquí yo veía una pregunta que preguntaban cuál era el daño para el paciente si se realizan los 3 procedimientos, hablando de tomografía, resonancia magnética y la angiografía. No necesariamente los 3 equipos se van a utilizar en un mismo paciente, más bien el diseño que les mostré es las opciones que podemos tener en la misma sala. ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes les ha pasado que hay una sala que es la que tiene la mejor lámpara y entonces si está ocupada, nadie más tiene acceso a la lámpara y lo tienen que migrar la cirugía a otro espacio. Entonces, son las opciones. El nivel de radiación que recibe el paciente es calculado por el radiólogo, dependiendo también del procedimiento que se tenga que realizar. Y sin duda se mantiene dentro de los niveles óptimos. No les haré yo decir cuál es el nivel. ¿Por qué? Pues porque depende del procedimiento y el estudio que se va a realizar. Pero lo que sí les puedo garantizar es que como el nivel de procesamiento de las imágenes es muy alto, o sea, es de gran calidad el procesamiento, es menor la radiación que se requiere. Porque podemos tener una imagen más o menos y en el procesamiento de esa imagen, ¡pum!, adquiere unos niveles de precisión altísimos. Entonces, hay menor radiación para el paciente de lo que había antes. Y también preguntaban si la resonancia magnética también se ocupa para realizar una tomografía. No, la resonancia magnética es un estudio que nos da resultados de tejido blando, porque les comentaba, alineamos sobre todo las moléculas de hidrógeno. Entonces, está más relacionado a función generalmente función cerebral. También nos ayuda a tener imágenes de articulaciones. Por ejemplo, cuando se lesiona la rodilla, es muy común tener una resonancia magnética. Pero la tomografía lo que nos da es una foto estática. Ahí lo que vemos sobre todo es como huesos, objetos extraños. Y lo que vemos con mayor oscuridad generalmente es aire, como los pulmones, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo y no necesariamente se ocuparían los dos.
puede haber casos, ¿no? Sin duda. El procedimiento o el padecimiento es lo que determina. Y preguntaban, para qué alcancé a ver, sobre las paredes. Bien, como les comentaba, los equipos de hoy día emiten mucho menor radiación que los de antes, sobre todo por el tema del procesamiento. Entonces, la pared plomada es necesaria y para determinar cuánto, pues se hacen unos estudios de radiación en el espacio con el que contamos para evaluar el riesgo hacia las áreas adyacentes. Esto es un estudio físico que se realiza y lo realizan las empresas de imagen para resolver esta inquietud. Tengo, si me permiten, por favor, tengo una pregunta. Claro. ¿En dónde se puede recibir algún tipo de adiestramiento en el manejo de estos quirófanos híbridos? Generalmente el adiestramiento se proporciona cuando se instala la sala, ¿no? Porque cada sala es particular. Yo les comenté 3 tipos de equipo. Hay diferentes empresas de imagen también y diferentes equipos. No profundizamos mucho en tecnología porque el tiempo es muy corto y el tema es amplísimo. Pero, por ejemplo, podemos tener equipos de techo, podemos tener equipos de piso, equipos deslizables, y pues cada uno tendrá su peculiaridad. Entonces, un adiestramiento para el uso de la sala completa lo proporcionamos normalmente cuando instalamos una sala, tanto mis compañeros, las empresas de imagen, como compañeros igual del mismo ramo de quirófanos y nosotros, así lo hacemos. Los elementos de manera individual son pues como una lámpara, pero una lámpara diferente o una mesa diferente, pero es en la integración donde se ve como el beneficio. Entonces, cuando hacemos las instalaciones generalmente. Ok, gracias. En México, en hospitales de México, perdón, maestra Finita, le cedo la palabra. Gracias. Bien, tengo una pregunta, ingeniero. El término híbrido, sé que se refiere a una combinación de 2 cosas. Entonces, aquí usted me puede aclarar ese término, por favor. Claro, con gusto. Híbrido lo tomamos porque justamente estamos mezclando lo mejor de 2 mundos, lo mejor de un quirófano con todo su nivel de higiene, asepsia, mesa quirúrgica, lámpara quirúrgica, con el mundo de una sala de hemodinamia o con una sala de imagenología, donde tenemos el mejor equipo de imagen con los mejores radiólogos para el procesamiento y los mezclamos para tener entonces un espacio aséptico, un espacio limpio, higiénico, área blanca, con un equipo de imagen que me va a brindar la mejor información para el procedimiento quirúrgico. Y es por eso que le llamamos híbrido. Es común que veamos soluciones básicas donde queremos usar un arco en C tradicional con una mesa rodable tradicional. Es evidente que el nivel de imagen que podemos obtener y las posiciones que podemos otorgar, así como la sincronía entre ambos equipos, no va a ser igual. Entonces, es muy importante que eso lo tengan en cuenta, que un arco en C no nos hace el quirófano híbrido. Es un equipo de imagen que tiene comunicación con la mesa quirúrgica y se mueven en sincronía. Ahí es donde vemos el concepto de híbrido. Gracias, me aclaró muy bien el tema. Gracias. Sí, gracias, maestra Finita. ¿En qué hospitales de nuestro país existen quirófanos híbridos? Bien, tenemos el primer quirófano híbrido que instalamos, si no me equivoco, fue en el Hospital de Cardiología Siglo XXI en la Ciudad de México. Tenemos también un hospital, una sala, perdón, en el Hospital General de México, Ciudad de México. Tenemos una sala también en el Hospital Cima Hermosillo, en Hermosillo. Tenemos otra sala, existe otra sala en Monterrey, no me acuerdo en este momento el nombre del hospital, y tenemos una sala que recientemente abrimos en el Hospital Puerta de Hierro, en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. Todas ellas con equipo de angiografía. Es lo más común. En México, la tomografía y la resonancia magnética todavía no llegan. Por un tema de espacios, sobre todo.
Bien. Hay un comentario, Daniel, se me hace que es para ti. Dice, Ok. enfermería debe tener incidencia en el equipo de salud desde el lugar que le corresponde, no combinando roles o igualando roles con los médicos. ¿Tú qué opinas de este comentario? Bien que, no sé, quizás me malentendí. Quizás a lo que yo me refiero es que enfermería tiene que tomar justamente este poder que tiene de decisión y de trabajo en conjunto. No es que tenga que ser el trabajo de la enfermera con las enfermeras o el trabajo del médico con los médicos. Tiene que haber esta liga, esta comunicación efectiva para poder tener un espacio adecuado, como puede ser una sala híbrida, como puede ser la instalación de un catéter, como puede ser el equipo más importante en el hospital, ¿no? Y tiene que tomar este rol jerárquico dentro de un hospital. En América Latina todavía no lo tenemos, pero ya hay hospitales en Europa donde la directora general del hospital es enfermera. Entonces, es a lo que me refiero. No es que tenga que suplantar las funciones de un médico. Tenemos todos los profesionales de la salud en el ideal trabajar en conjunto. Pero lo más importante, y tenemos que empezar justamente paso a paso, es enfermería, qué rol tiene, lo potencia, llega a lo máximo, trabajemos en conjunto. Eso es lo más importante. Pues, Y Daniel, bueno, yo y es creo que, y aquí hay una situación bien importante, Daniel, porque no entra un solo equipo, entran hasta 2 o 3 equipos. Claro, Y ahí sí, enfermería tiene que ser líder en cuidar a todos, porque ya me han platicado todo lo que viven, ¿sí? Son muy nutridos estos quirófanos y cuando están en el diagnóstico, las técnicas asépticas son diferentes, ¿verdad? A cuando estoy en el lado quirúrgico, porque es diagnóstico y terapéutico. Entonces, si controlar eso, tiene que ser una enfermera que de verdad debe de ser líder para que no le contaminen, para que cada quien respete su espacio, aunque están trabajando en colaboración. Pero bueno, por eso me pareció muy importante la reflexión, cómo nos llevaron de la mano la tecnología, la seguridad y el saber liderar, porque entra mucha gente, ¿sí? claro. Entonces, No, y los cambios se dan desde ese rol que ustedes juegan. Para mí es admirable, ¿no? Me ha tocado ver también, ver enfermeras con mucha experiencia, con mucha capacitación, trabajar en una sinergia increíble y seguramente ustedes en su experiencia con el médico cirujano y a veces ya ni se voltean a ver, simplemente saben paso a paso lo que tiene que hacer y lo que se tiene que ocurrir en una cirugía. Sí, y eso que mencionaste de la sinergia es bien importante, sobre todo en el momento en el que no saben o ya saben lo que van a encontrar, pero para dotarse de tanto equipo y tanto instrumental, ¿sí? Que me hace falta tal sutura, que ahora vamos a necesitar esta pinza, ahora este equipo, de verdad, necesitan quien vaya, quien traiga, es una sinergia para poderlo desarrollar increíble, pero se ve una comunión tan grande en los equipos que, bueno, de ahí que me gustó mucho cómo nos llevaron de la mano, porque hemos visto algunos casos y es eso, lo que ustedes dicen, la armonía, ¿sí? Armonía entre todos. ¿Qué opinan sobre la dualidad de cirugía robótica y estas salas híbridas? Otra pregunta de Norma Janet Velázquez. La cirugía robótica es un tipo de sala, es un tipo de sala híbrida. Nosotros no la consideramos, y digo nosotros en la expertise que tenemos, como una sala híbrida porque es un equipo rodable que generalmente entra a la sala. Muchas veces se destina una sala específica para el uso de este equipo. Y bueno, en general puede trabajar con cualquier mesa. Hay muchos accesorios, equipos, dispositivos médicos que colaboran. Es un tipo de sala híbrida, no como las que les mostramos ahorita, que son con equipos de imagenología de alta gama.
porque este robot nació para estar en el quirófano. Por eso es que no lo consideramos así. Se diseñó para trabajar en quirófano. Y en la sala híbrida, el concepto que nosotros les hablamos son equipos de imagenología que fueron diseñados para un espacio diferente, que tienen un uso principalmente diagnóstico y lo integramos a un quirófano. Bien, yo creo que este es mi último comentario. Bueno, excelentes comentarios que han tenido esta noche. Dice, buenas noches, muy interesante tema y de mucha reflexión, que le estuvo fallando el internet a esta persona, pero dice que sí se va a quedar grabado. Grabamos, les pedimos la autorización a ustedes, se edita, ¿sí? Y se sube, tenemos canal de YouTube, Facebook y la propia página que maneja FEMEC. Entonces, para todos nuestro auditorio, ¿verdad? Previo consentimiento informado de nuestros ponentes, sí podemos publicarlo, cómo no, grabarlo y adelante. Creo que el conocimiento es universal, ¿sí? Y hay que compartirlo. Pero lo pueden consultar en nuestra página de Facebook. ¿Están de acuerdo, Marisol? ¿Está de acuerdo, Daniel? Sí, por supuesto. Claro, nosotros felices. Y aquí aprovechando también, nosotros, y les queremos compartir, lo haremos llegar a través de ustedes, tenemos una plataforma de difusión, de divulgación de técnico científica en seguridad del paciente y control de infecciones. Estamos en Spotify con podcast. Yo espero que pronto ustedes estén en este podcast porque nos gusta entrevistar a gente con experiencia, con conocimiento y que transforma México. Entonces, esperemos que puedan participar con nosotros. También tenemos conferencias en esta plataforma. Por ejemplo, ha estado con nosotros la doctora Roxana Trejo, la doctora Lilia Cote, Carlos Vázquez de Amexpe, Fabiola Casas de AMPE, gente de Costa Rica. Entonces, les ponemos a su disposición esta plataforma para que también conozcan lo que estamos haciendo y pronto vamos a tener justamente, hablando en temas de sala híbrida, una colaboración con el Hospital Puerta de Hierro en donde van a escuchar los podcasts de estos doctores que están innovando en tratamientos. Les dimos una pequeña probadita, pero a nosotros nos dejó completamente con la boca abierta de qué es lo que se puede hacer y no solo a ellos, ¿no? Sino también al staff que rodea desde la selección de los equipos que se van a hacer, donde enfermería juega un rol muy importante, los procesos y procedimientos que se tienen que hacer dentro de una sala híbrida. Entonces, lo pueden encontrar en www.getinge.com/LAT, en academia, le pueden poner en Spotify Getinge Podcast y van a aparecer ahí. Así es que nos van a escuchar a Marisol y a mí entrevistar a gente, bueno. y muy pronto a ustedes.